Si su finca se encuentra en una altura de 1.500 a 2.500 pies sobre el nivel del mar, efectúe el descijado de las recepas hechas este año y practique un redescijado al resto de las plantaciones. Seleccione brotes robustos, sanos y bien colocados. Llegamos al último bloque de este programa sobre control de plagas en cafetales. Maynor, ya hablamos de las cochinillas de la raíz, pero también existen las cochinillas del follaje. ¿Cuáles son las características de estas? Las cochinillas del follaje se agrupan en colonias en la base de las hojas y frutos. Las hembras depositan sus huevos cubiertos de una sustancia blanquecina y al nacer se desplazan hacia otras partes de la planta donde comienzan a alimentarse. Hay que tomar en cuenta que sus poblaciones crecen cuando hay ausencia de lluvias. ¿Cuáles son los daños que causan las cochinillas del follaje a las plantas de café? Fíjese, Daniel, que esta cochinilla se alimenta principalmente del follaje de los cítricos y del café, causando un amarillento y agotamiento al follaje. Producen secreciones azucaradas donde se desarrolla el hongo de la enfermedad fumagina, que forma una película de color negro como carbón sobre las hojas, frutos y bandolas, que interfiere en la planta y hay una fuerte presencia de hormigas. ¿Qué tipo de control se realiza para la cochinilla aérea en los cafetales? En los cafetos donde hay presencia de este insecto, no en toda la plantación, únicamente donde hay presencia, se sugiere aplicar un insecticida químico de acción sistémica o la mezcla de un insecticida de contacto más un aceite mineral. También existe la plaga del minador de la hoja. Explíquenos sobre las características generales de este insecto. El minador de la hoja es considerado como plaga de verano. El crecimiento de sus poblaciones se inicia en el mes de enero y alcanza sus niveles máximos en los meses de marzo y abril, para bajar nuevamente sus poblaciones a partir de mayo, como consecuencia de las lluvias y por la acción de sus enemigos naturales que contribuyen significativamente en su regulación. La zona óptima o la altura donde se ha encontrado para su desarrollo se encuentra entre 1.700 a 3.800 pies sobre el nivel del mar. Su ataque es más severo a la orilla de caminos y en la cima de lomas o colinas. Maynor, ¿y qué daños le causa el minador a la planta de café? La larva causa daño al cafeto alimentándose de la hoja por espacio de unas 3 semanas. Las hojas se llenan de manchas oscuras que son bolsas de tejido muerto, que se conocen como minas. Se reduce el área activa del follaje y el cafeto se debilita, provocando fuerte defoliación en ataques severos. ¿Cómo se realiza el control del minador de la hoja en las áreas afectadas? Se sugiere un manejo integrado de ese insecto por medio de muestreos, control cultural, biológico y químico. Se recomienda realizar muestreos cada semana a partir de enero, con el fin de determinar el momento oportuno para efectuar el control químico. Este consiste en cortar al azar 100 hojas en un área de una manzana, caminando en zigzag, tomando hojas de la parte baja, de la parte alta y de la parte media. La muestra se analiza separando las hojas sanas y las hojas dañadas. Las hojas dañadas se abren y se cuenta el número de larvas vivas. Si se encuentra más de 15 larvas vivas en las 100 hojas muestreadas, se debe de aplicar un insecticida para controlar la plaga. Pero si hay menos de 15 larvas, no es necesario gastar en aplicar un insecticida porque los mismos enemigos naturales del minador de la hoja nos ayudan a controlar la plaga. Hay que tener cuidado con esto porque si aplicamos el insecticida sin necesidad, podríamos empeorar el daño porque se multiplica la plaga. Y si aplicamos un insecticida innecesariamente, matamos a los enemigos naturales que nos ayudan a combatir la plaga. Eso es con respecto al control químico. ¿Cuáles son los otros controles que podemos aplicar para el minador de la hoja? En el control cultural, la época apropiada para el manejo de la sombra es determinante, ya que cuando se maneja inmediatamente después de la cosecha,
presenta una condición apropiada para que la plaga se desarrolle en mayor proporción, por lo que se sugiere manejar sombra en época próxima al establecimiento de las lluvias. El control biológico se hace en una forma natural, ya que en Guatemala se han detectado 10 especies de enemigos naturales llamados parasitoides del minador. Estas avíspitas ayudan a regular las poblaciones de la plaga. Aplicaciones innecesarias de insecticidas y aspersiones excesivas de cobre impiden que los parasitoides pongan sus huevecillos en las larvas del minador, y entonces este minador se multiplica con mayor rapidez. Las poblaciones de minador, debido al efecto físico de las lluvias, disminuyen, ya que inundan las minas, ahogando las larvas y afectando a los adultos. De las plagas que atacan al café existe el barrenador del tallo. ¿Qué daños causa el barrenador del tallo al café? El daño lo hace la larva al barrenar el interior del tronco y la raíz principal. Al principio no se nota, pero conforme las galerías progresan, el cafeto muestra síntomas de marchitez, amarillento y decaimiento general, provocando la muerte del cafeto. El barrenador sale como adulto a partir del mes de abril para iniciar un nuevo ciclo, depositando los huevos en plantas sanas. La larva, que nace del huevo, penetra en el tallo casi a ras del suelo, observándose en su inicio en la época de canícula, más o menos a finales de junio a agosto. Se detecta por depósitos de acerrín nuevo al pie de las plantas, que cae por el agujero que el insecto barrenador va haciendo dentro del tronco. Al existir un ataque del barrenador del tallo, coméntenos, Maynor, cómo realizar su control. Por medio de un control cultural, al terminar la cosecha, se procede a la eliminación de las plantas afectadas, y si al podar aparece el tronco con un agujero, es necesario buscar el insecto para destruirlo. El control químico se realiza en la época de canícula, utilizando el método de inyección, de preferencia con jeringa, a través del orificio de salida del acerrín, y luego sellar el agujero con barro para mayor eficiencia del insecticida. Se utiliza un insecticida específico para su control. Se puede aplicar solo o con la mezcla de cal hidratada. Amigos caficultores, para tener un buen control de plagas en los cafetales deben consultar con los técnicos conocedores en esta actividad, o pueden acercarse a las oficinas de Anacafé y con gusto un técnico les estará ayudando. Les cuento que hemos habilitado los teléfonos 2243-8301 y 2243-8304 para las consultas que puedan tener en este momento. Los técnicos de Anacafé les estarán atendiendo. Soy Daniel Vidal y en nombre del ingeniero Maynor Vázquez les agradecemos por su sintonía. No olviden escucharnos todos los martes a las 5 de la mañana y los jueves a la misma hora por esta emisora. Que tengan un buen día. Usted escuchó El Cafetal Radio. No olvide escucharnos todos los martes a las 5 de la mañana y su repetición los jueves a la misma hora por esta emisora. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor.